El empresario, un viudo solitario, pensó que sería un juego inofensivo. Le pidió a su pequeño hijo que, entre la multitud de mujeres elegantes en la fiesta, eligiera a su futura madre. Pero el salón entero se quedó en un silencio sepulcral cuando el niño, sin dudar, señaló a la empleada de limpieza que estaba de rodillas en un rincón. El aire estaba cargado de risas frías y la música se arrastraba con un ritmo suave. La escena era la habitual en los eventos de la alta sociedad, un desfile de lujos, con trajes de diseñador y joyas que centelleaban, mientras las conversaciones carecían de sustancia. Mauricio Herrera, el anfitrión y un exitoso empresario, se movía con la gracia de quien ha dominado ese mundo desde siempre. Aparentemente sereno, con su barba bien cuidada y su impecable traje oscuro, nadie podría adivinar la profunda tristeza que llevaba por la muerte de su esposa. Esa noche, sin embargo, era para una causa benéfica. Un evento con orquesta en vivo para recaudar fondos para niños con enfermedades raras. En el fondo, todos sabían que era una mera excusa para que los ricos se lucieran. Millonario desde joven, Mauricio se había adaptado a esa vida, aunque la alegría se había ido con su esposa. Llevaba de la mano a su hijo, Emiliano, un niño de 6 años con una mirada seria y ojos grandes que, según muchos, eran idénticos a los de su madre. El pequeño no se despegaba de él, y esa noche estaba sentado en sus piernas, aburrido mientras el maestro de ceremonias extendía los agradecimientos. Para romper la monotonía, Mauricio hizo un comentario sin pensar, una broma para pasar el rato. Se inclinó y susurró a su hijo: «Emi, dime, ¿cuál de todas estas señoras te gustaría que fuera tu nueva mamá?» El niño lo miró, confundido, mientras Mauricio soltaba una risita nerviosa. Su pregunta era un reto personal, un pensamiento que nunca se atrevería a tomar en serio. A su alrededor, las modelos contratadas para el evento desfilaban con vestidos ajustados y miradas de revista. Mauricio esperaba que Emiliano señalara a alguna al azar, pero lo que ocurrió lo dejó sin habla. El niño no miró a ninguna de ellas. Su dedo apuntó hacia un rincón oscuro, donde una joven limpiaba el piso, vestida con un uniforme gris y el cabello recogido, sin una pizca de maquillaje. Era una empleada más del personal de limpieza. Mauricio frunció el ceño y le preguntó sorprendido: ¿Ella? El niño asintió sin dejar de mirarla. ¿Por qué?, insistió Mauricio intentando entender. Con voz baja pero firme, Emiliano respondió: «Porque se parece a mi mamá». Un silencio incómodo se instaló en la mente de Mauricio. Por un impulso volteó a verla. La muchacha seguía de rodillas, concentrada en una mancha, ajena a lo que ocurría. Era delgada, de piel clara, con una expresión de calma. Pero había algo en su mirada que le resultó extrañamente familiar. No era un parecido exacto con su esposa, pero sí algo en la forma en que se concentraba. Mauricio se quedó sin palabras. No era algo de lo que pudiera simplemente reírse y olvidar. Por primera vez en mucho tiempo, algo se agitó en su interior. No era amor ni deseo, era una curiosidad punzante, una mezcla de intriga e incomodidad. El resto de la noche siguió, pero él ya no era el mismo. A menudo volteaba discretamente hacia ese rincón, donde ella trabajaba sin que nadie la notara, excepto un niño de 6 años y un hombre que había perdido a su esposa 2 años antes. Al terminar el evento, Mauricio sintió la necesidad de saber más sobre ella. No queriendo parecer inapropiado, le pidió a su asistente de confianza, Sergio, que averiguara quién era y si trabajaba regularmente allí. Sergio, un hombre de pocas palabras, asintió y se puso a investigar. Esa noche, en su casa, Mauricio acunó a Emiliano, que se había dormido en el coche, y lo llevó a su cama. Después se quedó en la sala, mirando una foto de su esposa, Alejandra, sonriendo con el niño en brazos. Se había prometido no pensar en ella, pero esa noche no pudo evitarlo. Al día siguiente, Sergio regresó con la información. La joven se llamaba Fernanda Morales, de 29 años. Vivía en un barrio de clase media-baja y trabajaba en 2 lugares: en el salón de eventos por las noches y en una empresa de limpieza por las mañanas. Su esfuerzo era para cuidar a su madre enferma. Mauricio, después de un momento de reflexión, solo le pidió el contacto del salón. Sergio, ya acostumbrado a las peticiones inusuales de su jefe, no hizo más preguntas. En su estudio, con un whisky en la mano, Mauricio se preguntaba por qué su hijo había elegido a esa mujer entre tantas otras. Y lo más sorprendente era que él también quería saber más. No era su estilo obsesionarse con desconocidos. Su vida se había convertido en una rutina de trabajo. Números y silencio desde la muerte de Alejandra, pero desde la gala, la imagen de esa mujer, humilde y trabajadora, no salía de su mente. El lunes siguiente, mientras su chofer lo llevaba a una reunión,
Mauricio viajaba con la mente en otra parte. Sergio, que ya sabía en lo que pensaba su jefe, había investigado más por su cuenta. Fernanda Morales, huérfana de padre a los 13 años, llevaba años cuidando de su madre enferma, trabajando incansablemente para pagar los gastos de la casa y el tratamiento médico. En la oficina, Sergio le mostró una foto de Facebook. Era antigua, mal enfocada, pero la cara de Fernanda era visible. Mauricio asintió en silencio y le preguntó dónde trabajaba durante el día. Al saber que limpiaba oficinas en un edificio de Polanco, Mauricio no dijo que iría. Pero esa misma semana ordenó una revisión sorpresa. No se bajó del coche, solo la observó desde la distancia mientras ella salía del edificio con su uniforme, arrugado y el cabello húmedo. Con una mochila al hombro, caminaba a toda prisa, con el rostro serio. Mauricio le pidió a su chofer que la siguiera. Se sentía raro haciéndolo, pero una necesidad incontrolable de entenderla lo consumía. La siguieron hasta un barrio popular. Ella se bajó del autobús y entró en un edificio viejo con la pintura descascarada. Salió unos 40 minutos después con ropa diferente y una botella de agua. Cuando el chofer preguntó si debían seguirla, Mauricio respondió que no, que ya era suficiente, no quería invadir más. Pero la imagen de esa mujer entrando y saliendo de ese lugar tan precario lo dejó inquieto. Esa noche, sin cenar, se quedó en su estudio, absorto en sus pensamientos. Emiliano entró con un dibujo. «Papá, hice un dibujo de mi mamá. Quiero que lo veas». Mauricio reaccionó, se sentó con él y lo miró. El dibujo era simple. Una mujer con vestido azul, un niño feliz y un hombre alto. Lo curioso era que el peinado de la mujer no era el de Alejandra. «¿Así recuerdas a tu mamá?», preguntó Mauricio. «No, así se ve la señora Fernanda», respondió el niño con total inocencia. Mauricio sintió una punzada en el corazón. No lo regañó, solo lo abrazó, aferrándose al dibujo. El peinado del dibujo era el mismo que la joven usaba en la gala. Al día siguiente Mauricio se saltó una reunión y fue al edificio de Polanco. Esta vez sí entró. Subió al piso donde ella trabajaba y la observó desde lejos. Ella trapeaba una oficina vacía con audífonos puestos, moviéndose con rapidez, sin detenerse un segundo, sin mirar a nadie. Mauricio sintió un respeto profundo por su ética de trabajo. Más tarde, le pidió a Sergio un informe detallado sobre su situación. No para entrometerse, sino para ver cómo podía ayudarla sin ofenderla. Sergio le entregó un informe. La madre de Fernanda, Lidia Morales, de 63 años, necesitaba diálisis, pero no tenían el dinero. Fernanda apenas ganaba lo suficiente para pagar las medicinas genéricas y la renta. No tenían a nadie más. Mauricio leyó el informe en silencio, con las luces apagadas. No dijo nada más. Al día siguiente, volvió a ver a Fernanda, esta vez en el salón de eventos. La observó poniendo manteles y limpiando baños. Cada vez que la miraba, más claro le quedaba que no era solo interés, era admiración. En un mundo lleno de gente que se vendía por un poco de dinero, ella luchaba sin quejarse. Y ahí fue cuando Mauricio se atrevió a hacerse una pregunta que había evitado, desde la muerte de su esposa. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar por lo que sentía? El despertador de Fernanda sonó a las 5 de la mañana. Se levantó en la oscuridad de su pequeño cuarto, cansada, con los ojos hinchados. Se vistió con su ropa de trabajo, pantalón, suéter viejo y una mochila con su almuerzo y una botella de agua. En la cocina ya tenía preparado el desayuno de su madre, un licuado con sus pastillas. Con cuidado, le dio un beso en la frente y se fue a su primer trabajo. A la misma hora, en el otro lado de la ciudad, Mauricio y Emiliano seguían dormidos en sus lujosas camas, mientras el desayuno ya estaba listo en la cocina. Fernanda, en cambio, viajaba apretujada en un autobús, agarrada de la puerta, luchando por mantenerse en pie. En la oficina de Polanco, se puso los guantes y se dedicó a limpiar con rapidez. Tenía 3 horas para dejarlo todo impecable. Mientras tanto, en la casa de Mauricio, el chofer ya había llevado a Emiliano a la escuela. El niño, con su uniforme impecable, iba hablando con su padre. Pero la mente de Mauricio seguía en la mujer que vio limpiar oficinas. Fernanda terminó su jornada y se fue a la parada del metro. No había desayunado, pero estaba acostumbrada. Tenía que llegar a su segundo trabajo a las 11. Mauricio, en su oficina en Santa Fe, revisaba correos y tenía reuniones. Pero no dejaba de pensar en Fernanda. Por la tarde, ella ya estaba en su segundo trabajo. Con la espalda y los pies adoloridos, doblaba manteles y movía mesas sin quejarse. Una compañera le preguntó si nunca se cansaba. Fernanda sonrió. «Claro que me canso, pero no tengo otra opción». Ese día había una fiesta infantil. Ella la observaba mientras lavaba vasos, sin envidia, como si viera una película en la que ella no participaba.
Esa misma noche, Mauricio fue a una cena de negocios, pero se negó a ir a una discoteca con sus socios. Pensaba en lo alejado que estaba de lo que realmente importaba, de lo vacías que eran las personas que lo rodeaban, y de lo mucho que esa mujer, sin haberle dicho una palabra, ya le decía. Fernanda llegó a su casa exhausta, con las manos ásperas. Abrió la puerta con cuidado y encontró a su madre dormida. Después se metió a bañar y se quedó sentada en el piso, con la cabeza entre las rodillas. No lloró, ya ni eso le salía. En su enorme casa, Mauricio bebía vino en el jardín, mirando las luces de la ciudad, sintiéndose más solo que nunca. Se dio cuenta de que su mundo y el de Fernanda eran totalmente distintos, que él tenía todo excepto vida, y ella, con tan poco, cargaba con un mundo entero. El miércoles, el despertador de Fernanda volvió a sonar. Tenía dolor de espalda y ardor en los talones, pero no podía parar. Se duchó con agua fría, dejó el desayuno de su madre y salió corriendo. Lo que no sabía es que ese día no sería como los otros, porque alguien más se dirigía al mismo lugar. Mauricio había decidido dejar de observarla desde lejos. No sabía qué le diría, pero necesitaba hablar con ella. Horas después, Fernanda ya había terminado de limpiar. Iba a tomar un café cuando la llamaron de la recepción. Tenía que limpiar una oficina en el piso 7 para una reunión especial. Con su carrito de limpieza, subió sin imaginar lo que encontraría. La oficina era grande, con una vista impresionante. Muebles oscuros, libros, una alfombra carísima. No le impresionó, pero al abrir la puerta se encontró con Mauricio, esperándola. «Buenos días», dijo él con calma. Fernanda se quedó helada. Lo reconoció al instante, el empresario intocable. «¿Usted pidió que viniera a limpiar?», preguntó ella, sintiendo el corazón en la garganta. «No, solo quería hablar contigo». Fernanda se tensó. Pensó que había hecho algo mal, que la iban a despedir. «Si es por lo del evento», y empezó a decir, pero Mauricio la interrumpió. «No es por eso». «Tranquila». Ella se aferró al trapeador, llena de miedo. Mauricio notó su defensiva, como si estuviera acostumbrada a ser puesta contra la pared. «Vi cómo trabajabas en el evento y aquí», dijo. «Solo quería decirte que admiro tu forma de hacer las cosas». Fernanda lo miró incrédula. «Eso es todo». Él asintió. Se hizo un silencio incómodo. «Me llamo Mauricio», dijo, tendiéndole la mano. Ella dudó, pero se la estrechó. Tenía la mano marcada por el trabajo, pero era firme. «Fernanda», dijo ella. Y eso fue todo. Él no le pidió su número ni le ofreció nada. Ella se fue, pero algo en su interior había cambiado. Esa noche su madre notó su distracción. «Estoy bien, ma». «Solo cansada», respondió, aunque en su pecho sentía una extraña chispa. Mauricio también estaba en silencio, sintiéndose como alguien que recién despertaba. Aún no era amor, pero era algo. Y ese encuentro había movido algo en los dos. 2 días después, Fernanda intentaba ignorar lo que había pasado, pero la escena se le había quedado grabada. Mauricio, por su parte, le estaba dando muchas vueltas. No sabía cómo acercarse a ella sin que se sintiera presionada. Por eso, acudió a Sergio, su asistente, y le pidió que hiciera una propuesta de forma cuidadosa. Sergio llamó al salón de eventos y pidió hablar con ella. Fernanda, pensando que era una emergencia familiar, corrió al teléfono. Al escuchar el nombre de Mauricio, sintió un nudo en el estómago. «Mi nombre es Sergio. Trabajo con el señor Herrera y me pidió hablar con usted para ofrecerle un empleo fijo, con mejor salario y beneficios. Si le interesa, podemos agendar una cita». Fernanda no supo qué responder. Miró al suelo, sintiendo que sus manos sudaban. Era demasiado bueno para ser verdad. «¿Qué tipo de empleo?», preguntó con voz temblorosa. «El señor Herrera necesita una persona de confianza que lo apoye en su casa, con la agenda familiar, el cuidado de su hijo y tareas administrativas». El asistente añadió que él la había observado y admiraba su ética de trabajo. Fernanda dijo que lo pensaría. Esa noche no pudo dormir. Una parte de ella le decía que no aceptara, que nadie regala nada, pero otra parte se preguntaba si realmente era una oportunidad. La respuesta vino al día siguiente, pero no de parte de Mauricio. A las 7 de la mañana, su madre amaneció pálida y con las piernas entumidas. Necesitaba hospitalización urgente. El diagnóstico: diálisis, un tratamiento costoso que ella no podía pagar. Lloró de rabia e impotencia en el baño, y esa misma tarde, marcó el número que le había dado Sergio. «Acepto la cita, pero quiero hablar con él en persona». Se encontraron en una cafetería discreta. Mauricio estaba sin traje, con una camisa de mangas arremangadas. Ella, con el rostro cansado, pero la voz firme. «¿Por qué yo?», preguntó. «Porque confío en ti», respondió él. «Te vi trabajar y me pareció injusto que no tuvieras una vida mejor».
¿Y qué quiere a cambio? Nada, solo que me ayudes. Que trabajes conmigo. Quiero que estés cerca de mi hijo, que me apoyes. No busco otra cosa. Fernanda lo miró con detenimiento. No era ingenua, pero algo en su mirada le dio confianza. ¿Y si mañana cambia de opinión? No voy a cambiar. Con eso ella extendió la mano. Está bien, acepto. Mauricio sonrió. Fernanda solo pensaba en su madre, en las cuentas del hospital y en la promesa que se había hecho de no dejarse vencer. En su cabeza solo había una frase. Si esto se sale de control, me voy sin mirar atrás. El portón de la casa de Mauricio se abrió suavemente. Fernanda en el asiento trasero de la camioneta sentía los nervios a flor de piel. Ya había limpiado casas de ricos, pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a tallar pisos. La casa era inmensa, con un jardín impecable y una entrada con una puerta de madera gigante. El interior olía a tienda cara y se sintió pequeña, como si fuera a ensuciar algo con solo estar ahí. Se encontró con Marilú, el ama de llaves, una mujer seria que le hizo un recorrido rápido por la casa. Le mostró su habitación, pequeña pero limpia, y le advirtió con la mirada que no sería fácil ganarse su confianza. El niño sale de la escuela a la 1. Espero que estés a la altura, le dijo y se fue. En la cocina, conoció a Olga, la cocinera, que sí le sonrió. Emiliano no ha dejado de hablar de ti, le dijo. Dice que eres una superheroína. Fernanda se rió. A la 1, la camioneta regresó. Fernanda, con las manos sudorosas, salió a recibir a Emiliano. Él se bajó con una enorme sonrisa y corrió a abrazarla. Fue un momento tan natural que hasta el chófer sonrió. El niño le contaba de su día mientras ella lo escuchaba, sintiéndose más tranquila. Mauricio apareció en ese momento. Al verlos, sonrió levemente. ¿Todo bien? Sí, señor. Se miraron por un segundo, lo justo, y luego él se fue con el niño a la cocina. El resto de la tarde, Fernanda ayudó a Emiliano con la tarea. Mientras organizaba la agenda familiar, trabajaba sin hacer ruido, sin estorbar. Marilú la observaba de lejos, mientras Olga le ofrecía un té. Y Mauricio, aunque no hablaba mucho, se notaba tranquilo. La casa tenía un nuevo ambiente. Esa noche, en su nueva cama, Fernanda se sintió un poco feliz, un poco asustada. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Renata, sentada en una terraza, con vista al bosque y un café frío, revisaba las redes sociales de Mauricio. Él no era de publicar cosas personales, y eso le gustaba. Habían tenido una relación intermitente por más de un año. Aunque nunca fueron novios oficiales, ella se había encargado de que todos supieran que estaban cerca. Se veía a sí misma como su futura esposa. Por eso, cuando una amiga le dijo que había una mujer nueva en la casa de los Herrera, sintió un golpe en el estómago. La llamaban Fernanda, y al parecer se quedaría a vivir ahí. Renata disimuló su enojo y, en cuanto colgó, llamó a Marilú, la ama de llaves. Oye, me enteré que hay una persona nueva. ¿Es cierto? Marilú confirmó la historia. La mujer era callada, educada y el niño la quería mucho. Esa última frase le cayó como un balde de agua fría. Me imagino que no tiene experiencia en casas así, ¿verdad? No mucha, pero se adapta rápido. Renata colgó con una sonrisa fingida. Pero en cuanto cerró la llamada, arrojó el celular al sillón. Ya había visto a ese tipo de mujeres, humildes, esforzadas, que parecen inofensivas, pero que se quedan con todo, y no pensaba permitirlo. Al día siguiente, sin avisar, Renata se presentó en la casa, vestida impecablemente, con el perfume caro que a Mauricio le gustaba. Marilú abrió la puerta sorprendida y la dejó pasar. Fernanda estaba en el estudio revisando la agenda. Cuando escuchó los tacones, se puso de pie. Renata la miró de arriba a abajo. Tú debes ser Fernanda, le dijo con una sonrisa falsa. Fernanda respondió con cortesía, sintiendo que esa mujer no venía en son de paz. Renata entró en el estudio como si fuera suyo. He oído hablar mucho de ti, le soltó. Solo un consejo, dijo bajando la voz. Este no es un lugar fácil. Ten cuidado. Fernanda la miró sin expresión. Entendía perfectamente el mensaje. La estaba marcando, dejando claro que no se lo pondría fácil. Gracias por el consejo, respondió ella con firmeza. Renata salió, dejando un fuerte olor a perfume y una tensión insoportable. Esa noche Fernanda no le mencionó la visita a Mauricio. No quería causar problemas, pero supo que su estancia en esa casa no sería tranquila. Fernanda se estaba acostumbrando al ritmo de la casa, pero no al lugar. Medía cada palabra y cada movimiento como lo había hecho toda su vida. Sin embargo, había algo que la hacía bajar la guardia: Emiliano. El niño era un imán. Se encariñó con ella desde el primer día. Le contaba todo, lo que soñaba, lo que extrañaba. Y ella lo escuchaba con ternura.
porque lo que sentía por ese niño no era trabajo, era cariño genuino. Un día, después de hacer la tarea, Emiliano le preguntó, ¿tú también te pones triste cuando se va alguien? Fernanda, sentada a su lado, lo abrazó. Es normal, le dijo, pero aunque no la recuerdes, está aquí, señalando su pecho. Mauricio, que pasaba por ahí, los vio desde la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su hijo estaba acompañado de alguien que realmente quería estar ahí. Los días pasaron y, sin darse cuenta, Mauricio y Fernanda empezaron a hablar más. A veces en la cocina, a veces en el jardín. Conversaciones sencillas pero sinceras. Un sábado, mientras Fernanda regaba las plantas, Mauricio salió con una taza de café. ¿También cuidas plantas?, le preguntó. No mucho, pero Olga dice que si se mueren va a decir que fui yo, así que mejor las riego. Mauricio se rió, sorprendiéndola. ¿Siempre fuiste así?, le preguntó. ¿Así cómo?, respondió ella. Práctica directa. Desde que me tocó ser la adulta de la casa, dijo. Mi papá murió cuando tenía 13. Mi mamá se enfermó poco después. Desde ahí no hubo tiempo para hacérmela difícil. Él la miró con respeto. ¿Y tú? ¿Siempre fuiste tan serio? Él levantó las cejas. No, antes era un desastre. Pero cuando se fue Alejandra, se me apagaron muchas cosas. ¿Y ahora las estás abriendo? Él no respondió, solo la miró. Y esa mirada no tenía doble intención. Era honesta. Esa misma noche, Emiliano entró corriendo al estudio donde Fernanda revisaba unos papeles. Le mostró un dibujo. Estaban él, Mauricio y Fernanda tomados de la mano. Ella sintió un nudo en la garganta. Gracias por estar aquí, le dijo Mauricio antes de irse a dormir con el niño. Y aunque no se dijeron más esa noche, algo estaba creciendo entre ellos. Renata no era de las que hacía escándalo. Jugaba sucio, sabía cómo usar las palabras para sembrar dudas. Después de su visita, no volvió en días, pero no se quedó quieta. Soltó comentarios inocentes, mensajes que movían las piezas desde lejos. Marilú fue la primera en caer. Se sentía protectora de la casa de Mauricio y había visto a muchas mujeres pasar. Cuando Renata la llamó de nuevo, le dijo, «Solo te digo que tengas cuidado, Marilú. A veces una cara bonita entra por la puerta chica y luego se quiere quedar con todo». A partir de ese momento, Marilú empezó a mirar a Fernanda con otros ojos. Su trato se volvió cortante. «Aquí no venimos a buscar cariño, venimos a trabajar», le soltó un día. Fernanda se quedó en silencio. El ambiente se hizo pesado. Los empleados cuchicheaban. «Dicen que la señorita Fernanda está haciendo horas extras con el patrón», dijo un jardinero al pasar. Fernanda lo escuchó desde la ventana de la cocina. Se le encogió el estómago. No era verdad. No había pasado nada entre ellos. Pero ya todos estaban viendo cosas donde no las había. Una noche, mientras Fernanda le llevaba una taza de café a Mauricio, él notó que ella dudaba en entrar. «¿Pasa algo?», le preguntó. «He notado que algunos me miran diferente», dijo ella. Mauricio supo de inmediato lo que estaba pasando. «Si te incomoda algo, me dices. No quiero causar problemas». «No los estás causando, los están inventando». Ella asintió, pero no se sintió mejor. Una cosa era que él la defendiera, y otra era tener que vivir rodeada de gente que la veía como una intrusa. Los días siguieron así. Emiliano la adoraba. Olga la apoyaba. Pero Marilú la ignoraba y los demás empleados la evitaban. Se volvió invisible. Una tarde, escuchó a 2 empleadas cuchichear. «Dicen que se va a quedar con la herencia». Fernanda apretó los dientes. No sabía si llorar o gritar. Esa noche llamó a su madre. Solo necesitaba escuchar tu voz. Mientras su madre hablaba de cosas cotidianas, Fernanda sintió que el nudo en el pecho se aflojaba. Tenía claro que no estaba allí para caerle bien a todos. Solo quería cumplir, ayudar a su mamá y cuidar a Emiliano. Pero también sabía que no la iban a dejar en paz tan fácilmente. Ese día empezó de manera extraña. Emiliano se levantó con los ojos apagados. «Me siento raro», dijo. Fernanda le tocó la frente. Tenía fiebre. Ella se quedó con él todo el día. No se separó ni un segundo. Le puso paños fríos, le dio medicina y se sentó a su lado en silencio. En un momento, el niño estiró la mano para buscarla de ella. «¿Te vas a quedar aquí?», preguntó. «Sí, aquí me quedo». Horas después, cerca de las 8 de la noche, Mauricio llegó a casa. Al entrar en la sala, la escena lo detuvo. Fernanda, dormida en el piso, con la cabeza apoyada en el sofá, y Emiliano recostado sobre sus piernas. La luz del pasillo los iluminaba tenuemente. En esa imagen, algo en Mauricio se apretó por dentro. Fue ternura, una palabra que no sentía desde hacía años. Se acercó despacio, cargó a Emiliano en brazos y lo llevó a su cuarto. Fernanda se despertó sobresaltada. «Perdón, me quedé dormida», dijo. «No pasa nada». La fiebre bajó.
Gracias, dijo Mauricio. Esa noche Fernanda se acostó con el corazón lleno. No sabía por qué. Quizás por el niño, por el silencio, por la forma en que Mauricio la había mirado. Algo le decía que ese momento, aunque pequeño, lo había cambiado todo. Era martes, y Fernanda estaba en el estudio organizando papeles cuando sonó el timbre. No le dio importancia, hasta que escuchó la voz de Renata en el pasillo. Qué raro que no me hayan avisado que había cambios en esta casa. Fernanda se quedó inmóvil. Reconoció la voz y el perfume al instante. Renata entró en el estudio con una sonrisa de dientes, pisando fuerte. ¿Qué haces exactamente para Mauricio? ¿Le llevas la agenda a los cafés? ¿O ya también le calientas la cama? Fernanda respiró hondo. No sentía miedo sino coraje. Yo no tengo por qué darte explicaciones. Renata se rió. No te hagas la digna. Llegas, te haces la buena con el niño. Te ganas la confianza del papá y, en un descuido, te metes en la vida de todos. Bien jugado. Yo vine aquí a trabajar, respondió Fernanda dando un paso al frente. No a robarle nada a nadie. Y si tú tenías un lugar especial en esta casa, parece que ya lo perdiste sola, sin mi ayuda. A Renata le ardió, pero no perdió la sonrisa. ¿Crees que esto es una película? La muchacha sencilla que enamora al rico viudo. Pero esto no va a terminar como crees. Haz lo que quieras, respondió Fernanda con firmeza. Pero no me asusta una mujer que necesita venir a gritar para sentir que todavía importa. Renata se dio la vuelta y se fue, dejando a Fernanda con las piernas temblando. Olga apareció unos minutos después. ¿Todo bien? Fernanda asintió. Vino otra vez. Y creo que no va a ser la última. Esa noche, Fernanda se encerró en su cuarto. Sabía que, aunque había respondido con fuerza, el golpe ya había entrado. Mauricio empezó a notar los cambios. Buscaba a Fernanda con la mirada. Si ella estaba en la sala, él se iba al estudio. Si la encontraba en la cocina, saludaba rápido y se retiraba. Empezó a preocuparse por ella más allá del trabajo. Y cuando se dio cuenta, se asustó. No quería confundirse. No quería llenar un vacío. Y menos con ella. Por eso intentó alejarse. Fernanda lo notó desde el segundo día. Se sentía herida, como si lo que habían construido se hubiera roto sin razón. Se preguntaba si había hecho algo mal. Si la visita de Renata tenía algo que ver, pero no preguntó. Se lo guardó todo. Mauricio, por su parte, se sentía en guerra consigo mismo. De noche se decía que estaba haciendo lo correcto. Pero de día, cada vez que la veía, todo eso se iba al traste. Como esa tarde, en la que la vio riendo con Emiliano mientras pintaban una maqueta. El niño se veía feliz, ella también, y él sintió algo que no quería nombrar. Salió rápido, se mojó la cara y se dijo a sí mismo, esto no puede estar pasándome. Fernanda también tenía su propia lucha. Una parte de ella le gritaba que no debía sentir nada por él, pero la otra parte no podía evitarlo. No era por su dinero, sino por la forma en que la miraba, la respetaba y la escuchaba. Y eso en su vida era algo nuevo. Ambos empezaron a poner distancia. Ya no hablaban tanto. Ya no se llevaban el café. Ambos se estaban cuidando, tanto que empezaron a perder lo que habían construido. Una noche Mauricio la encontró en la cocina. Se miraron, se saludaron, pero no se dijeron nada más. El silencio era una barrera invisible. Otra noche Fernanda pasó frente a la oficina y lo vio con las manos en la cabeza. Dudó en entrar, pero siguió de largo. Los dos cargaban con algo que no sabían cómo soltar. Y en medio de todo, Emiliano era el único que no entendía por qué el silencio. «Ya no te cae bien mi papá», le dijo a Fernanda. Ella tragó saliva. «Claro que sí. A veces los adultos se ponen raros. Yo no quiero que te vayas». «No me voy a ir, Emi». Pero ni ella misma estaba tan segura. Fue un miércoles por la mañana. Fernanda estaba en la cocina cuando una noticia en la televisión la congeló. El empresario Mauricio Herrera podría estar comenzando una relación con su empleada doméstica. Las imágenes, borrosas, la mostraban a ella saliendo de la camioneta, entrando con Emiliano al colegio. Algunos dicen que la relación es seria y que incluso ya vive con él. Fernanda sintió que el mundo se le movía. En ese momento Marilú entró en la cocina. «Te dije que esto iba a pasar tarde o temprano». Fernanda, con la cara blanca, marcó al hospital para tranquilizar a su mamá. A media mañana, Mauricio llegó. «No fui yo», dijo ella sin rodeos. «Lo sé. ¿Qué vas a hacer?» «Ya hablé con mi abogado para frenar esto». «Si esto se sale de control, me voy», dijo ella. «No te vas a ir». «¿Y qué vas a hacer?» «Lo voy a enfrentar». Ese mismo día, Mauricio publicó un mensaje en sus redes sociales. Corto, directo. «Mi vida privada no es material de especulación. Las personas que trabajan conmigo merecen respeto. Las mentiras no me preocupan, pero sí me ocupan. A los medios basta.
Fernanda lo vio y se sintió defendida, algo a lo que no estaba acostumbrada. Pero eso no evitó que al día siguiente hubiera fotógrafos en la puerta del colegio. Tomaron fotos de Emiliano. Fernanda lo abrazó, lo metió en el salón y se fue a llorar. No era justo. Mauricio explotó, puso seguridad en la puerta. Amenazó con demandas, pero la bola ya estaba rodando. En la casa el ambiente se tensó aún más. Los empleados cuchicheaban, Marilú ni la miraba. Una noche, Olga la encontró llorando. No puedo con esto. Solo quería trabajar, cuidar a Emiliano. Y ahora estoy en todos lados como si fuera una trepadora. No les hagas caso, le dijo Olga. Sí. Pero ya no sé si eso basta, respondió Fernanda. Se sentía juzgada, y eso dolía. El escándalo no bajaba. Mauricio, cansado, planeó algo más. No dijo nada. Solo hizo un par de llamadas. Iba a salir en televisión. No para dar detalles, sino para poner un alto. La entrevista se grabó un viernes. Mauricio, serio, tranquilo, miró directo a la cámara. Que ya basta. Estoy cansado de que la gente crea que puede inventar cosas sobre mí. La persona de la que están hablando no es una modelo. Es una mujer trabajadora, honesta, que ha estado apoyando a mi hijo de una forma que nadie más lo había hecho desde que perdimos a su mamá. Y no tenemos una relación sentimental, pero aunque la tuviéramos, no es asunto de nadie. Si quieren hablar mal de mí, háganlo. Estoy acostumbrado, pero déjenla en paz. Fernanda en la sala apagó la televisión. El corazón le latía a mil. Se sentía abrumada. Minutos después, Mauricio entró en la casa. Fernanda, con pasos lentos, se acercó a su estudio. ¿Puedo pasar? Sí, entró. ¿Ya lo viste? Sí. ¿Por qué no me dijiste? Porque sabía que ibas a decir que no. Pero ya me cansé de callarme. No voy a dejar que te destruyan por algo que ni siquiera es real. Fernanda se sentó frente a él. Esto lo cambia todo. Ahora ya no soy solo la empleada. Ahora soy la que salió en la tele, la que tú defendiste, la que todo el mundo va a mirar de otra forma. ¿Eso te molesta? Me asusta. No sé cuánto más puedo cargar sin romperme. No quiero que cargues con esto sola. Si decides irte, no te voy a detener. Pero si decides quedarte, voy a estar. Se miraron a los ojos. No hubo beso ni abrazo. Solo una mirada larga, profunda, que decía más que cualquier palabra. Habían pasado 2 días desde la entrevista. El escándalo bajó, pero no desapareció. Fernanda intentaba seguir con su rutina, pero por dentro no estaba igual. Se sentía caminando sobre vidrio. Mauricio andaba serio. Hablaban poco, pero un jueves por la noche, él la encontró en la cocina. Estuve pensando en algo, le dijo. Sé que estás incómoda. Sé que tu mamá está lejos. Y sé que no lo pediste. Por eso quiero ayudarte de verdad. Él le ofreció una casa, un departamento cerca de una clínica, con los gastos pagados, para que ella y su madre pudieran vivir tranquilas. ¿Y yo qué soy para ti?, preguntó ella. Eres alguien importante, alguien que respeto, alguien que quiero ver bien. Fernanda se levantó. ¿Sabes cómo suena todo esto? Como si me estuvieras comprando para que me quede calladita, en deuda. Mauricio se levantó frustrado. Eso no es cierto. Quiero ayudarte porque me importas. Sí, si no me ves como igual. No quiero depender de nadie. Prefiero partirme en 1000 antes de sentirme comprada. Mauricio la miró con tristeza. Se dio cuenta de que su forma de ayudarla la estaba alejando. No era mi intención lastimarte, le dijo. Lo sé, pero lo hiciste. Fernanda se fue a su cuarto, y él se quedó solo con una propuesta hecha con el corazón, que terminó rompiendo lo poco que habían construido. Era lunes y todo parecía tranquilo. Fernanda se sentía herida. Le había costado mucho confiar en él. Y ahora él le ofrecía una casa, como si la estuviera salvando. El ambiente en la casa estaba tenso. A media mañana, Marilú entró al estudio. «El señor quiere verte en su oficina». Al entrar, Fernanda vio la expresión de Mauricio y supo que algo andaba muy mal. Él sacó un estuche negro y lo abrió. Dentro había un collar. Estaba en tu cuarto, en el cajón de tu buró. Fernanda dio un paso atrás, helada. ¿Qué? Marilú lo encontró esta mañana. Eso no es posible. Yo no he tocado nada que no sea mío. Mauricio la miraba con una mezcla de enojo y confusión. No estoy diciendo que lo hiciste. Solo quiero entender qué pasó. ¿Estás dudando de mí? Estoy tratando de ser justo. ¿Justo después de todo esto crees que yo sería capaz? No lo sé, pero alguien lo puso ahí. ¿Y si alguien más lo puso? Mauricio no respondió. Fernanda lo miró con dolor. ¿Me estás echando? Solo necesito tiempo para ver qué pasó. Yo no necesito claridad. Yo sé quién soy. Tú no. Sin decir más, se dio la vuelta y salió. Subió a su cuarto, metió su ropa en una mochila y llamó a un taxi. Olga la vio, pero Fernanda le dijo que no le dijera nada. Marilú la observó desde el pasillo, con una sonrisa de satisfacción.
El taxi llegó. Fernanda salió por la puerta sin mirar atrás. Y lo que más le dolió es que Mauricio no la detuvo. 3 días después, la casa se sentía inmensa. El silencio era ensordecedor. Mauricio sentía un vacío. Emiliano preguntaba por Fernanda. Nadie sabía qué responderle. Una tarde el niño soltó sin querer: Marilú es chismosa. Yo la vi en el cuarto de Fernanda el lunes, con una cajita negra en la mano. Mauricio se quedó en silencio. Pidió las grabaciones de seguridad. No tardó en encontrar a Marilú, saliendo de la cocina con una cajita negra, caminando directo al cuarto de Fernanda. La enfrentó. Yo lo hice por usted, por el orden que siempre hemos tenido aquí. Ella no pertenece a este lugar. ¿Y por eso pensaste que era buena idea hacerla quedar como una ladrona? Mauricio la despidió. Marilú se fue, pero el daño ya estaba hecho. Fernanda ya no estaba, y él la había dejado ir. Mauricio no durmió. Sabía que la única persona que podría entenderlo era Fernanda. Y se había ido creyendo que él dudaba de ella. Al tercer día tomó su coche y manejó hasta su casa. No avisó, tocó la puerta. Salió la señora Lidia en su silla de ruedas. ¿Usted? ¿Está Fernanda? Sí, pero no creo que quiera verlo. La señora dudó, y luego la llamó. Fernanda apareció con la cara seria, dolida. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar contigo. No hay nada que hablar. Sí lo hay. Ella lo dejó pasar. El departamento era pequeño, pero lleno de vida. Marilú fue la que puso el collar en tu cuarto. Vi las cámaras. La enfrenté. Lo admitió. Quiero pedirte perdón. Ya lo hiciste. No lo suficiente. Cuando más necesitaba que creyeras en mí, no lo hiciste. Tienes razón. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a pedirme que regrese? No espero que todo vuelva a ser como antes. Solo vine a decirte que fallé, que me equivoqué, que aunque sabía quién eras, me dejé llevar por el miedo. Fernanda lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No sabes lo que fue para mí salir de esa casa, sabiendo que me mirabas como si pudiera hacer algo así. ¿Y qué esperas? ¿Que te diga que ya está? No, solo quería verte a los ojos y decirte que si algún día decides regresar, las cosas van a ser diferentes. Que esta vez no te voy a fallar. No sé si puedo creerte, le dijo ella. Mauricio se quedó en silencio. ¿Cómo está Emiliano? ¿Te extraña? Yo también. Se hizo un silencio largo. Él se acercó despacio. No vengo a presionarte. Solo vine a decirte que si un día me das otra oportunidad, aquí voy a estar. Ella no respondió. Él asintió y salió. Cuando cerró la puerta, Fernanda se quedó sentada, con los ojos llenos de agua y el corazón hecho pedazos. Porque a veces, aunque quieras mucho a alguien, hay cosas que ya no se pueden volver a pegar. La casa de Mauricio se sentía inmensa sin Fernanda. El silencio era insoportable. Emiliano preguntaba por ella. Mauricio sentía un remordimiento profundo. El silencio se había convertido en un muro. En su departamento, Fernanda sentía que el silencio era su escudo, pero la aislaba más de lo que la protegía. Pasaron 2 semanas. Un día, Fernanda recibió una llamada anónima. No fue accidente. Investiga a Renata. Al principio pensó que era una broma, pero algo en la voz segura la hizo investigar. Contactó al abogado que había manejado el caso de la muerte de la esposa de Mauricio. Una enfermera había visto a Renata discutir con Alejandra la noche del evento, con amenazas. Fernanda sintió que le dolían los oídos. No podía callarse. Le dejó el dato a Sergio, el asistente de Mauricio, pidiéndole discreción. Al día siguiente, Mauricio recibió la llamada de Sergio. Algo está mal con ese caso. Su cara se puso pálida. Sabía que algo que había prometido que estaba cerrado, se había abierto de nuevo. Mauricio y Fernanda, cada uno en su casa, sentían que algo grande se acercaba. Un secreto importante estaba a punto de ser revelado. El reloj dio la medianoche. Los dos seguían despiertos. No sabían cuándo se tocaría el asunto, pero sabían que ya no había vuelta atrás. La verdad más peligrosa es la que todos prefieren olvidar. Fernanda había decidido no contarle nada a nadie de lo que descubrió. No quería herir, solo saber. Pero Mauricio recibió una llamada de Sergio. Encontré algo inesperado. Archivos policiales, testimonios inéditos. Alguien que siempre se dio por confiable. Estaba esa noche donde fue la fiesta donde murió Alejandra. Y esa persona era Renata. Mauricio sintió un escalofrío. Llamó a Fernanda con la mano temblorosa. Necesito hablar contigo. Tengo algo de lo que me dijiste. ¿Encontraste algo más? Más que algo. Hay inconsistencias. Un cruce de llamadas a Renata, un testigo que no declaró. Y no es solo eso. La enfermera ahora tiene testimonio y quiere declarar. Hay audio de una discusión con amenazas. Fernanda sintió que todo giraba a su alrededor. ¿Y tú qué vas a hacer? Quiero que esto se haga bien.
Que no sea un escándalo. Si tú estás de acuerdo, quiero presentar todo juntos, pero quiero tu aval. Ella respiró profundo. Sintió miedo, responsabilidad, rabia y esperanza. Sí, lo que pase que sea con legalidad. No quiero que parezca venganza. Él le dio las gracias sin palabras. Al día siguiente, empezaron los preparativos. El silencio se volvió una herramienta. La mañana llegó sin estruendos. Mauricio entró en una sala de juntas con una carpeta negra, llena de documentos y pruebas. La enfermera se conectó a la llamada para declarar oficialmente. Fernanda llegó vestida con ropa sencilla, sólida, como un escudo que ya no necesitaba disfrazarse. Se sentó en la mesa, muy presente. El juez la llamó como testigo protegida. Contó lo que vio, la discusión, las amenazas, la llamada sospechosa a Renata. No era drama, era verdad. Mauricio escuchaba. Miró a Fernanda con una mirada que decía: gracias por no callar, por no permitirme quedarme solo, por enseñarme que hay cosas que no se tapan con dinero. Al terminar, él le apretó la mano por debajo de la mesa. Fue un gesto rápido, pero resonó como el cierre de un capítulo. Horas después, Renata fue citada. Negué que estuve ahí, lo admito. Tuve miedo, dijo con voz débil. Lo hice por cercanía con el juez y para evitar un escándalo. La sala se quedó en silencio. La decisión del juez fue inmediata: iniciar un proceso. El niño, que había estado con su abuela, regresó a casa. Mauricio lo esperaba con planes sencillos. Quería que el niño supiera que había esperanza. Más tarde, Mauricio fue a buscar a Fernanda en el patio. Hoy terminó todo, le dijo. Así de simple, respondió ella. No, pero tenías razón. No más silencios, no más miedos. ¿Y ahora qué? Ahora no lo sé exactamente. Pero contigo quiero intentarlo bien. Fernanda sonrió. Solo una cosa. No más pruebas, no más silencios. Solo hablar. Cuando algo pase, hablamos. Él asintió. Se miraron, y esas dos palabras rompieron el muro. Y lo más poderoso, no hubo beso. Solo confianza en lo que venía si caminaban juntos. En los siguientes días, la vida volvió a la normalidad. Fernanda llevaba a su mamá a la clínica. Mauricio empezó a incluirla en su mundo. La presentó a sus amigos como una mujer valiente que lo había ayudado a que su familia encontrara paz. Una noche cenaron en el jardín. Emiliano jugaba bajo una luz cálida. No hubo promesas grandiosas, solo una idea: seguir adelante juntos. Ella le pasó el brazo. Él respondió con una mirada de alivio. Y en ese cuadro sencillo, la historia terminó como empezó, con un niño, una mujer valiente y un hombre dispuesto a reconstruirlo todo, desde el respeto y la verdad.